Muy buenas con todos. En este video vamos a ver relaciones entre figuras de matemática abstracta. El primer ejercicio plantea qué figura debe reemplazar el signo. Primeramente, para determinar los ejercicios y técnicas, cómo realizar estos tipos de ejercicios, recordemos que también en la parte de lengua, estos dos puntos pertenecen a la palabra es a. Es decir, esta figura, la primera figura, es a, la segunda figura, los dos puntos corresponden a la palabra como esta tercera figura es a la cuarta, es decir, la cuarta figura, que es la que debemos obtener. Primeramente, partiendo de ahí, para que sepan cómo resolver estos tipos de ejercicios, veamos directamente la primera figura. Está conformada por un triángulo y tres líneas. Dice, esta figura completa es A, se transforma en ¿qué? Se va a transformar en la parte de un rectángulo, donde tiene en la parte superior un triángulo. Veamos directamente si podemos clasificar línea número 1, número 2 y número 3. Entonces aquí podemos clasificarle igual número 1, número 2 y número 3. En esa posición se obtuvo, y el número 4 sería la composición, es decir, en la parte superior del triángulo. Esto mismo tiene que ocurrir con la figura 3 y la figura 4. Debe pasar la misma operación, donde podemos clasificar la número 1, número 2, número 3, pero no tenemos otras más figuras, solamente tenemos esas tres líneas. Entonces, si debemos conformar igual que la 1 y la 2, nos quedaría directamente 1, 2 y 3, sin nada en la parte superior. Entonces, la respuesta correcta, literal C. El siguiente ejercicio plantea qué figura debe reemplazar el signo. Vamos a ver qué ocurre de la primera figura y la segunda, entre la 1 y la 2, que vienen siendo nuestros patrones. Tal y como ocurra en estas dos figuras, va a ser el mismo comportamiento de la 3 y la 4, que es la que debemos determinar. ¿Qué ocurrió en esta figura? Si trazamos directamente un plano cartesiano en esta figura, vemos que la línea rotaron, es decir, 90, 180 grados, es decir, hubo una rotación directamente de la figura 1 a la 2 en sentido horario de menos 180 grados. Entonces, esto mismo va a ocurrir en la figura número 3 y la 4. Entonces, veamos directamente, es decir, que en la figura número 3 y la 4 debe ocurrir lo mismo. Es decir, debe rotar la figura, en el caso de la 1 y la 2, rotó la línea o el círculo, como ustedes quieran ver, 180 grados. Acá también va a ocurrir lo mismo, en la cual directamente el círculo se va a mantener, va a rotar el triángulo 180 grados, es decir, de su posición. Entonces, respuesta correcta sería el literal B. El siguiente ejercicio plantea ¿qué figura debe reemplazar el signo? Veamos directamente, como los ejercicios anteriores, el patrón que sería la figura 1 y la figura número 2. Por este patrón nosotros nos vamos a guiar para obtener, es decir, de la figura 3 a la 4, obtener la respuesta correcta. Entonces veamos qué pasa. Directamente el triángulo grande, rotamos toda la figura, se rotó directamente 90 grados en sentido antihorario. Recuérdense que el sentido antihorario es de forma positiva, y entonces 90 grados en sentido horario. Pero también, ¿qué ocurrió? Que lo que estaba pintado, es decir, de amarillo, ahora va a estar, es decir, se invirtieron los colores, va a estar pintado de blanco, y lo que estaba pintado de blanco, entonces permanece pintado de amarillo. De igual manera va a ocurrir con la figura número 3 para obtener la 4. Si rotamos esta figura 90 grados en sentido antihorario, vamos a obtener el triángulo de esta forma, en la cual el cuadrado
directamente vendría acá y su punto, el punto que está en negro o el círculo que está relleno, estaría en la posición central. En esta misma posición obtenemos el literal B y también obtenemos el literal D. Pero recuerden que también cambia de color, en la cual, es decir, de amarillo, va a estar pintada, es decir, los espacios que estaban pintados de blanco en la número 3, en la número 4, esos espacios que estaban en blanco van a estar en amarillo y los que estaban en amarillo se quedan entonces en blanco. Entonces, respuesta correcta, ¿cuál sería? El literal B. El siguiente ejercicio nos plantea ¿qué figura debe reemplazar el signo? De igual manera, vamos a ver qué ocurre, es decir, utilizando como patrón la figura número 1 y la número 2. Y directamente aquí lo que podemos hacer es trazar un plano cartesiano en el hexágono. Trazamos el plano cartesiano para ver directamente qué ocurre partiendo de esta figura que es el círculo. El círculo, si trazamos el plano, la parte del plano cartesiano, déjenme mejorar un poquito, el plano cartesiano, vamos a trazarlo en la segunda, en el segundo figura. Va a ocurrir entonces que yo estaba en esta posición. Supongamos que en esta posición sería, para nosotros vamos a tomarlas como 0 grados. ¿Cuánto nos movimos en sentido, directamente en sentido antihorario? En sentido antihorario hasta aquí, directamente tendríamos en esta figura de aquí, si tendríamos el círculo acá, en línea discontinua, sería 90 grados. A esos 90 grados le vamos a sumar 45 grados más y entonces serían 135 grados que rotó entonces la figura. La figura rotó 135 grados. Y eso es lo que ocurre de la figura 1 a la 2. Es decir, la figura 1 es a la figura 2 cuando rota directamente 135 grados en sentido antihorario, que es de forma positiva. De igual manera va a ocurrir entonces en la figura 3 a la 4, va a ocurrir lo mismo. Vamos a rotar esta figura 135 grados directamente en sentido antihorario. Entonces, si trazamos el plano, un plano cartesiano, en la cual tenemos la parte de, es decir, del hexágono en el plano cartesiano, ahí vemos que en la figura número 3, en la 3 está en la parte inferior, aquí central. Por tanto, si la movemos acá, en esta posición, aquí quedarían los 90 grados. Tenemos que aumentarle 45 grados más para obtener los 135 y aquí estarían los 135 grados. Entonces, respuesta correcta, recuerden que va a estar en la parte de adentro del hexágono. Ahí quedaría la respuesta correcta, sería el literal C. El siguiente ejercicio plantea ¿qué figura debe reemplazar el signo? Entonces, veamos qué ocurre en la figura número 1 y la figura número 2. La 1 es a la 2. Entonces, ¿qué ocurrió? Directamente, si trazamos un plano cartesiano sobre la figura número 1, vemos directamente que ella rotó, aquí está, es decir, unos 45 grados, rotó 90 grados. Hubo una rotación 90 grados menos 90 porque fue en sentido horario, menos 90 grados. De igual forma va a ocurrir con esta figura. Va a rotar en sentido horario menos 90 grados. La figura número 3 para obtener la 4. Entonces, si rotamos 90 grados, directamente esto nos va a quedar en la parte superior y en la inferior. Vemos que la única figura que tiene en la parte superior e inferior sería el literal D, que es la respuesta correcta. Pero también veamos las líneas. Estas líneas que tenemos aquí, nos quedaría, está en forma vertical, nos quedaría rotar 90 grados, nos quedaría en posición horizontal
y las que tenemos en posición horizontal pasarían a ser directamente vertical. Entonces, literal correcto es el literal D. Bueno, ya, muchas gracias por estar atento a los videos. Nos vemos en un próximo encuentro.